Todos se preguntarán cómo apoyar al productor local y algo importante es comprando sus productos. El día de hoy compré harina de maíz y queso para hacer un producto típico de Colombia, más que típico, tradicional diría yo, como es la almojábana. Si quieres aprenderla a hacer el día de hoy, acompáñame. ¿Quién no ha probado una deliciosa almojábana colombiana? Muchas veces la hemos probado, pero no sabemos cómo elaborarla. Hoy quiero enseñarles cómo hacer este delicioso amasijo colombiano de manera práctica, rápida y sencilla desde sus casas. Quiero que podamos ver rápidamente los ingredientes para hacer este producto típico colombiano y iniciamos con queso campesino o cuajada, azúcar corriente, almidón de yuca, harina de maíz blanco o harina de maíz amarillo, huevo, sal, polvo de hornear y bicarbonato y harina de trigo. Quiero tener en cuenta a la hora de hacer una muy buena almojábana. Número 1, tener un horno. El horno a 180 grados centígrados. ¿Y por qué no? Con sus manos también pueden trabajar. Lo más importante de eso es que las pueden lavar muy bien antes de comenzar la preparación. También tener previamente una lata engrasada enharinada o con un papel parafinado o tapete de silicona como tendremos el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer para esta preparación es tener el queso previamente molido o triturado. Pueden usar para molerlo un rallador o un molino o un procesador. Lo más importante es que la textura totalmente esté suave y boronosa antes de poder usar. Ya después de tener nuestro queso previamente molido, viene el proceso de amasado. Algo importante, podemos usar una batidora juntamente con una paleta para hacer este proceso, pero ¿por qué no usar las manos? De manera también natural. Algo súper importante a tener en cuenta es tener las manos previamente lavadas y desinfectadas, y también vamos a hacer este método de manera natural. La primera parte que tendremos para estas almojábanas es tomar el queso y colocarlo en un recipiente un poco muy amplio, puede ser un bowl o recipiente también de plástico que podamos usar, y con nuestras manos previamente lavadas vamos a comenzar a amasar nuestro queso. Este proceso se llama amasar o rebozar. Algo importante es que pueden trabajar queso campesino o queso o cuajada, un queso fresco con menor contenido graso y mayor contenido de humedad. Esto le va a aportar mucha mayor humedad a nuestra almojábana después del horneo. El punto ideal de amasado del queso es simplemente lograr que tengamos una textura totalmente consistente dentro de la masa y que automáticamente tenga la finura como si fuera un tipo queso crema, un queso de untar, y este efecto lo generamos al tomar el queso, previamente molerlo o rallarlo y amasarlo muy bien. Amasamos nuestro queso ¿hasta qué punto? Si observan, podemos ver que la textura del queso automáticamente está suave, consistente, y eso nos va a ayudar a que se integre mucho más rápido dentro de nuestra masa. Cuando automáticamente amasamos, recuerden que lo hacemos de afuera hacia el centro, generando un poco de fricción con nuestra mano para romper lo que es la parte de la proteína que se encuentra dentro del queso, lo que nos va a ayudar a generar una mayor absorción de humedad dentro de la masa. Después de amasar nuestro queso, miren, ya me lavé las manos y ya también me las desinfecté. En ese punto, cuando ya tenemos el queso automáticamente amasado, vamos a agregar los secos. Inicialmente vamos a mezclar lo que es la parte de las harinas. Algunas almojábanas llevan harina de maíz amarillo o harina de maíz blanco precocida. También vamos a mezclarle también lo que es la parte a nuestra preparación. Colocamos harina de maíz, agregamos también la harina de trigo
y agregamos una parte muy pequeña de almidón de yuca o almidón de maíz, también lo puede usar. Vamos a agregarle también a nuestra almojábana la sal y el polvo de hornear o bicarbonato. Esto le va a ayudar a darle un poco más de textura a la almojábana y esponjosidad después del horneo. En algunos lugares agregan también azúcar corriente o azúcar común, o también le pueden agregar azúcar morena. Esto le va a aportar también un poco sabor dulce a nuestra almojábana después de hornear. Después que agregamos los secos a nuestro queso, vamos a comenzar a amasar. Con nuestras manos previamente lavadas, vamos a comenzar a mezclar nuestra preparación de afuera hacia el centro, hasta lograr una textura de la masa totalmente consistente y que no tenga ningún grumo de harina de maíz ni de harina de trigo. Mezclamos muy bien hasta lograr una textura totalmente homogénea dentro de la masa. Luego de incorporar los ingredientes secos a nuestro queso, vamos a agregar los huevos. Lo importante de esta masa es lograr que se emulsione muy bien el huevo dentro de nuestra masa. La masa debe quedar un poco pasada de humedad, no puede quedar ni muy seca, tampoco puede quedar muy líquida, debe tener un término medio dentro de nuestra masa. Lo importante es que después de este proceso vamos a llevar nuestra masa a refrigerar o un tiempo de reposo, en el cual automáticamente ella se va a hidratar muy bien y va a generar una textura totalmente consistente y suave para luego poder moldear nuestras almojábanas. Si observan, en la medida en que incorporo humedad, ella se va incorporando a la masa y va generando una textura mucho más consistente y suave de la misma. No sé ustedes, pero yo ya quiero probar esta almojábana. Después de que ya incorporamos nuestro huevo en la masa, dimos una hora de reposo. Importantísimo. Si la masa le queda un poco pasada de humedad, no se preocupe. Simplemente lo que va a hacer es mezclarla muy bien, cubrirla con un plástico o vinipel para evitar de pronto que se forme algún tipo de costra, y la puede dejar a temperatura ambiente que la masa repose, o en la nevera de refrigeración por máximo una hora. El reposo le va a ayudar a que la masa se hidrate de la mejor manera y tenga una mejor estructura. Después de que la masa ya ha reposado, automáticamente quiero que miren aquí, por favor, la forma que debe tener nuestra masa. Una masa que se puede moldear, que está totalmente suave, y vamos a calcular aproximadamente 30 gramos de nuestra masa, como pueden observar acá. Lo pueden moldear de 30 a 50 gramos, de lo que usted pueda desee pesar, no hay ningún problema. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra masa, vamos a moldearla, es muy sencillo. Antes de moldear, quiero aquí mostrarles, vamos a hornear sobre este tapete de silicona, que también puedo llevar a congelación o horneo y no se me va a dañar. Si de pronto por algún motivo no tienen en sus casas de pronto un tapete de silicona, pueden engrasar la lata con un poco de mantequilla y luego enharinan con algo de harina de trigo para que no se les vaya a pegar la almojábana antes de hornear. Algo súper importante también para que lo puedan tener en cuenta es que esta lata también le pueden colocar de pronto papel mantequilla, papel parafinado, y les va a ayudar también como elemento fundamental para evitar que se les adhiera la almojábana después del horneo. ¿Listo? Ese tapete de silicona no hay que colocarle nada, simplemente lo colocamos y listo, ya está. Tenemos nuestra masa de 30 gramos aproximadamente y vamos a moldear de esta manera. Lo importante de ese punto es darle una forma esférica a nuestra almojábana, como si fuera la forma de un buñuelo, así como nos debe quedar a continuación. Después de que la hemos moldeado, vamos a llevar a nuestra lata y dejamos que descanse nuestra almojábana antes de hornear. Ya hemos moldeado nuestras almojábanas, totalmente quedaron redonditas y muy bonitas.
Y miren, algo importante, el horno previamente precalentado está a 180 grados centígrados. Aproximadamente por unos 15 a 25 minutos será la cocción de esta deliciosa almojábana. Y saben, así es la vida. Miren, usted le entrega a un arquitecto de pronto unos planos y le construye una casa. Usted le entrega a un pintor un pincel y te genera una obra de arte. Usted le entrega a un panadero un queso, unos ingredientes y hace esta preparación. ¿Y eso para qué es importante? Nuestra vida está en las manos de Dios. Él se encargará de darnos una forma y darnos un propósito. Así que vamos al horno. Colombia es un país multicultural y cada departamento prepara un producto emblemático como es la arepa, de diferente forma y textura. A mí me encanta una que es la arepa boyacense. Si quieres aprender a prepararla, acompáñame. Ahora vamos a preparar una deliciosa arepa boyacense. Esta arepa tiene como ingrediente fundamental cuajada y una masa muy suave. Los ingredientes son harina de maíz amarillo precocida o también conocida como harina de maíz porva en Colombia, cuajada fresca, sal, harina de trigo, azúcar corriente, leche líquida y mantequilla. En Boyacá usan mucho lo que es la manteca de cerdo para humedecer esta arepa típica de este departamento. En Boyacá la cocción de esta arepa se hace sobre una laja en un horno de leña, pero yo creo que en nuestras casas no tendremos de pronto este implemento. Así que pueden tener una plancha o pueden también usar un sartén antiadherente para esta preparación. Entonces vamos a ver a continuación cómo vamos a preparar de manera práctica, rápida y sencilla esta arepa boyacense. Lo primero que vamos a hacer para esta preparación es mezclar la harina de maíz amarillo precocida o harina de maíz porva juntamente con todos los secos que tenemos dentro de esta preparación, que es el azúcar corriente, la harina de trigo, juntamente con la sal. Y vamos a mezclar primero los ingredientes secos dentro de nuestro bol. Recuerden siempre tener nuestras manos previamente lavadas y desinfectadas. Lo pueden hacer de manera manual con sus manos o también con apoyo de una batidora. En este caso, si alguno llega a usar una batidora, puede usar el elemento que es una paleta para poder mezclar todos los ingredientes. Incorporamos luego lo que es la materia grasa, que es la mantequilla o la manteca de cerdo. E incorporamos nuestro queso, que ya está previamente también molido o procesado con el rallador totalmente suave, y agregamos el queso a nuestra preparación. Importantísimo para este punto, comenzar a mezclar de afuera hacia el centro con nuestras manos hasta que se disuelva la materia grasa con el queso dentro de la harina de maíz. Y no sé ustedes, pero van a observar que el olor de la harina de maíz precocido le va a aportar un sabor bien característico a nuestra arepa boyacense. Después de incorporar nuestra harina de maíz amarillo con el azúcar, la sal, la mantequilla y la cuajada, vemos que la textura de la masa es un poco arenosa. En este punto vamos a humedecer nuestra masa con leche entera líquida. Un consejo que les voy a dar acá es que no agreguemos toda la leche a nuestra preparación. Vamos a agregarla de manera simultánea y vamos a darle punto a nuestra masa hasta tener una textura totalmente consistente de nuestra masa antes de llevar a asar. Después de humedecer nuestra masa con la leche líquida, quiero mostrarles cómo quedó después del amasado. Dimos media hora de reposo a nuestra masa y miren, automáticamente la masa quedó suave, consistente y no se adhiere a mis manos. Pero quiero que también observen acá, tenemos acá cuajada. La cuajada va a ser el relleno de nuestra arepa. Y quiero que para esta segunda parte, que es el moldeo, mostrarles cómo hacer y darle forma a la arepa boyacense. Tomamos aproximadamente 40 a 50 gramos de masa
y vamos a moldear en forma esférica o circular. Luego de rellenar nuestra arepa, vamos a darle con nuestras manos una forma ovalada y listo. Tenemos nuestra arepa lista para llevar a asar. Ya tenemos nuestras arepas previamente formadas y la plancha caliente. Vamos a llevarlas a asar aproximadamente por 4 minutos y recuerden, en medio de la cocción, dar la vuelta a la arepa para que no se les vaya a quemar. 4 minutos por un lado y aproximadamente entre 4 y 5 por la otra cara de nuestra arepa. No sé ustedes, pero qué tal a esta hora probar una colación típica del valle con textura arenosa, un sabor muy aromático y suave en el paladar, como son los panderitos. Si quieres aprender cómo prepararlo, acompáñame. Los panderitos son un tipo de galleta polvorosas a base de harina de yuca o almidón de yuca y aguardiente, que le va a aportar un sabor muy característico. Los ingredientes para esta preparación o galleta típica también de Boyacá son almidón de yuca o harina de yuca, tenemos mantequilla, azúcar corriente, yema de huevo y también, si quieren que tenga un sabor característico, le pueden aportar esencia de vainilla o ralladura de limón o de naranja. Y el ingrediente fundamental que también le va a aportar humedad y también textura y suavidad a esta masa es aguardiente, que es un tipo de licor destilado muy típico también de Colombia. Recuerden que esta galleta o colación, también como se le conoce, lo pueden hacer por medio de una batidora o también manualmente. Lo primero que vamos a hacer para esta preparación es mezclar el almidón de yuca, previamente ya está tamizado o pasado por un cernidor. Agregamos luego el azúcar corriente, mezclamos luego la mantequilla, que ya está tipo pomada o al dente, y vamos a generar un arenado con nuestras manos. Este arenado simplemente consiste en, por efecto de la fricción de mis manos, simplemente lo que estamos logrando acá es deshacer nuestra mantequilla sobre el almidón de yuca, generando automáticamente que al fundirse genere una textura un poco más suave dentro de la masa, como un tipo arena. La esencia de vainilla y la ralladura de limón o de naranja, que también ya la tenemos dentro de nuestra masa. Quiero mostrarles cómo queda nuestra masa después de que hemos incorporado el almidón de yuca juntamente con la mantequilla o la materia grasa, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Nos queda como un tipo de arena totalmente suelta, arenosa, donde se ha disuelto la mantequilla y cambió el color un poco de nuestra masa. En este punto vamos a agregar nuestra yema de huevo y vamos a mezclar muy bien con nuestra masa. Observamos que poco a poco se va formando una mezcla totalmente consistente, que ya podemos comenzar a moldear, y vamos a agregar en este momento nuestro licor, que sería el aguardiente, que le va a aportar un sabor muy anisado a nuestro panderito el día de hoy. Vamos a amasar muy bien nuestra masa. Si ustedes observan que de pronto la masa son muy seca, le pueden agregar un poco más de aguardiente, no hay ningún problema, les va a generar un sabor mucho más anisado en el horneo. Y importantísimo, o sea, lo que le va a aportar la textura un poco polvorosa, arenosa y suave a esta galleta es el almidón de yuca, con lo cual lo hemos elaborado en esta preparación. Quiero que puedan ver cómo quedó la textura de nuestra masa
después de que ya le dimos el punto ideal. Para que puedan tener como referencia, el punto de nuestra masa debe quedar como una plastilina, totalmente suave y moldeable, y no tiene por qué adherirse a nuestras manos. Para formarlo, simplemente les voy a enseñar cómo es el método correcto. Pueden colocar sobre su mesa un poco de harina de trigo, o también la misma fécula también la pueden utilizar para que no se les vaya a adherir la masa. Esta masa, antes de usarla, le dimos aproximadamente media hora de reposo para que igual tuviera una textura mucho más consistente y se pueda moldear sin ningún problema. Vamos a tomar aquí 2 cilindros de esta masa y vamos a estirar la masa levemente. Podemos otro tip también que podremos manejar acá es que ustedes pueden hacer los cilindros, llevarlos directamente al refrigerador aproximadamente por media hora, 1 hora, y luego los cortan. Esto es que les va a ayudar muchísimo a generar una textura mucho más consistente de su galleta antes de poder moldear, antes de llevar al horno y poder cortar. Después de que nuestra masa automáticamente ya la hemos moldeado, podemos llevar los cilindros al frío para que igual el corte sea mucho más uniforme, o simplemente lo podemos cortar antes de llevar al horno. El corte que vamos a generar para nuestros panderitos va a ser un corte principalmente diagonal, aproximadamente de 1 centímetro por 2 centímetros de largo. Un corte en seco principalmente, y vamos a colocar sobre nuestra tapete de silicona o papel parafinado o lata previamente engrasada enharinada para que no se nos vaya a adherir nuestra galleta en el momento del horneo. Me pone a pensar algo importante, es que muchas veces así en nuestra vida, a veces podemos ser como una masa, tal vez no podemos tener una forma definida, o tal vez podemos creer que nuestra vida puede carecer de punto de propósito, pero cuando estamos en las manos correctas entendemos que tenemos un propósito, y eso nos lleva generalmente a tener una forma específica y un estilo de vida totalmente diferente. Y así es Dios con nosotros, nos da una forma específica. Siendo un Dios lleno de amor y de gracia, siempre nos da lo mejor como sus hijos. Y al final, aunque no entendamos lo que en la vida podemos llegar a vivir, entender que después de un proceso que a veces puede ser un poco doloroso o a veces sin entender, tendremos un buen resultado o seremos un producto terminado. Después de formar nuestros cilindros, llevar a refrigerar, generar el corte en diagonal y colocar sobre nuestra bandeja y dar la forma con el tenedor, vamos a llevar a hornear. Temperatura de horneo aproximadamente de 160 a máximo 170 grados centígrados entre unos 12 a 15 minutos. Importante que la base automáticamente de nuestro panderito esté totalmente dorada y centro al dente. Así que vamos a hornear. Y como en la vida, las mejores cosas toman tiempo. Hoy tenemos aquí 3 productos muy especiales que fueron almojábana, también conocido como un pan de queso, arepa boyacense y un delicioso panderito. Si observan acá, vemos aquí nuestra almojábana con una textura totalmente suave, esponjosa y con un olor muy especial. En un momento les vamos a degustar. Recuerda, eres importante porque Dios te creó con un propósito. Así que te esperamos en la próxima clase. Dios te bendiga.